señal, yo empiezo. Bien, vayamos a la escritura todos, por favor. Acompáñenme ahí en su Biblia al libro del profeta Isaías, en el capítulo 46. Vamos a leer aquí los versículos 9 y 10. Repito la cita, Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Leo estos dos textos en la versión Nueva Biblia Viva y dice así, aquí está hablando Dios, no echen en olvido las muchas veces que con claridad les dije lo que acontecería en el futuro. Porque yo soy Dios, yo y nadie más, y no hay otro que me iguale. Verso 10, que pueda predecir o decir antes lo que va a suceder. Todo cuanto yo digo se cumple, pues yo hago cuanto quiero. Oremos antes de iniciar. Señor, te damos gracias por tu presencia. Reconocemos que tú eres Dios, no hay otro. Y a ti vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti es nuestra súplica y ruego, Señor, para que nos hagas entendidos, nos hagas prudentes, Señor. Ayúdanos, porque muchas veces tus hijos, tus hijas, andamos de fracaso en fracaso en vez de andar de victoria en victoria, porque todavía no está en nuestro corazón lo que hoy nos vas a enseñar. Danos gracia, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy en la serie ¿Hasta cuándo me creerán? El tema de esta conferencia es lo que dice Dios se cumple. Lo que dice Dios se cumple. Escucha esto, cuando Dios dice que va a llevar a cabo una cosa, Él lo produce o lo realiza. Repito, cuando Dios dice que va a llevar a cabo una cosa, Él lo produce o lo realiza. Yo quiero decirles, todo lo que está escrito en la Biblia, desde el Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis capítulo 22, el último texto, todo lo que sale de la boca de Dios se va a cumplir. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchos textos bíblicos que Dios no habla, o Dios no habla ahí, para darme mejor a entender, sino son testimonios de los apóstoles, de lo que les sucedía, o a los profetas. Pero todo lo que es palabra de Dios, todo lo que es dichos de la boca de Dios, pueden ser preceptos, promesas, exhortaciones, reprensiones, sentencias, no sé. Eso, por favor, amada iglesia, necesitamos que creerlo. Para darme a entender, voy a poner muchos ejemplos. Atiéndame, por favor. Después que Adán y Eva quebrantaron el mandamiento de Dios y con ello entró el pecado al ser humano, esto que dije, si lo quiere notar, está en Romanos capítulo 5 verso 12. Romanos capítulo 5 verso 12. Dios hizo lo siguiente, si gusta verlo en su Biblia, Génesis 3:15, Génesis 3:15. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, Génesis 3:15, Dios habla hoy. Dijo esto Dios, haré que tú, ¿a quién le dijo? ¿A quién le está hablando aquí? A la serpiente, a Satanás. Y la mujer, ¿quién es la mujer aquí? Eva. ¿Sean qué? Enemigas, porque eran bien cuatachas, Eva y la serpiente. Pero vea lo que dice enseguida Dios. Lo mismo que tu descendencia, ¿a quién le está diciendo? A Satanás. Es decir, lo mismo que a los impíos, o a los no creyentes, o a los moralmente mal, es lo que dice aquí. Lo mismo que a tu descendencia y su descendencia. ¿Cuál es su descendencia? La descendencia de la mujer. Por medio de ella, ¿quién vino? Jesús. ¿Quién es la descendencia de Jesús? Los cristianos, las cristianas. Sigo leyendo. Su descendencia, aquí habla de Jesús o de Cristo. Su descendencia, Jesús o Cristo, dice, está hablando Dios, te aplastará la cabeza. La palabra aplastará quiere decir te reducirá a la nada. ¿A quién está diciendo aquí? A Satanás. Cabeza, tus planes, tus estrategias, tus obras, diablo. Y tú, le dice Dios a Satanás, le morderás el talón. ¿Cuándo le mordió? ¿Sí sabe cuál es el talón, verdad? Si se toca aquí atrás, esto es el talón. ¿Sí? ¿Sí me vio? Esto es el talón. ¿Cuándo le mordió el talón a Cristo? Cuando le clavaron los clavos en la cruz. ¿Me voy explicando? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la enseñanza? Todo lo que dice Dios
se cumple. Se cumplió lo que está diciendo este versículo. Por leerte un texto aquí. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan 3:5. Dice así en una versión parafraseada: ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados. Es la Nueva Biblia Viva. Primera de Juan 3:5, Nueva Biblia Viva. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar o llevarse nuestros pecados, y en Él no hay ningún pecado. Ahora yo quiero que aprendamos juntos esta verdad que te voy a enseñar ahorita. Es para mí, es para ti. Aquí sígame con atención. Toda promesa de Dios o todo dicho de la boca de Dios que se cumple está condicionada. Lo repito, toda promesa de Dios o todo dicho de Dios en el cual se compromete a hacer algo está condicionada. Veamos un texto de los muchos que hay. San Juan capítulo 3, versos 16 al 18. San Juan capítulo 3, versos 16 al 18. Sigo leyendo la versión Nueva Biblia Viva. Dice esta versión, el verso 16: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Verso 18: el que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en Él ya está condenado. De acuerdo a Génesis 3:15, que leímos al principio, ¿a qué vino Jesús? Para que el mundo, ¿quién es el mundo aquí? Todo ser humano no creyente o todo ser humano inconverso. Ese es el mundo aquí. ¿Qué eso quiere decir el mundo? Primero, no se pierda. Esa palabra no se pierda del vocablo griego apolumi. No se pierda del vocablo griego apolumi. Su significado en nuestro idioma es: sea destruido totalmente. Sea destruido totalmente. No su persona, sino su bienestar. Repito, no se pierda. Destruido totalmente, no su persona. Le recuerdo, tu persona y la mía va a vivir por siempre, por la eternidad. El asunto es que tú decides, y yo, ¿dónde vamos a vivir por la eternidad? Así como tu persona se va al cielo si crees, tu persona o la mía se va al infierno si no creemos. ¿Estamos conscientes? Si no lo sabías, ya lo sabes. Entonces, sigo leyendo o explicándole más bien. Entonces, no te pierdas no seas destruido totalmente, no tu persona, sino tu bienestar. Primero en lo espiritual y segundo en todas las áreas de tu vida. No sea destruido totalmente tu bienestar, primero en lo espiritual, que es lo más importante, y después en todas las áreas de tu vida o de mi vida. ¿Cómo es que se va cumpliendo este dicho de la boca de Dios? ¿Cómo vivía usted, con todo respeto y cariño, o cómo vivía yo cuando no éramos cristianos? En todo sentido, ¿cómo vivíamos espiritualmente? ¿Alguien me lo puede decir? Mi tocallito dice mal. Y si le digo yo cómo vivía, yo vivía re mal. Y no sé si alguien trae un re mayor, ¿verdad? Un re sostenido mayor, un re mayor. Mente mal. Estoy hablando en lo físico. Y cuando digo en lo físico, mis relaciones, mi economía, mi salud, bueno. Pero lo más importante, amados, lo espiritual. Lo espiritual. Vivíamos lejos del Señor, no había paz. Y se daba gusto con nosotros los pecados que nosotros tenemos o traíamos, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo explicándole. Dice en el mismo versículo 17 que nuestro amado Jesús dice que no vino para condenar al mundo. Condenar es declararlo culpable. Eso quiere decir condenar, del vocablo griego crino con K, declarar culpable. A eso no vino. Mundo, acuérdese, es toda persona inconversa o incrédula. No, a eso no vino Jesús. ¿Vino para qué? Para salvarlo. La palabra salvarlo, del vocablo griego soso, primero con S y después con Z, S-Z, soso. Ese vocablo griego traducido en nuestro idioma quiere decir liberar y preservar. Liberar y preservar del poder del pecado y de la condenación eterna.
liberar y preservar del poder del pecado y de la condenación eterna. Todos los que estamos aquí, que somos cristianos, todas mis preciosas hermanas en la fe que son cristianas, les pregunto, ¿Dios te liberó del pecado? ¿De su poder? Me explico más. ¿Qué es poder? Es algo que aunque tú no quieras hacer algo malo, como es un poder, te lleva a hacer lo malo. Para ser más explícito, su servidor, hubo un tiempo en que yo ya no quería consumir bebidas alcohólicas, ya no quería. Les digo honestamente, yo consumía mucho alcohol y yo ya no quería. Y yo por más que en mis fuerzas preguntaba con personas, iba a grupos de alcohólicos anónimos, yo decía, es que yo ya no quiero tomar alcohol. ¿Qué cree que pasaba conmigo? Seguía consumiendo alcohol. Pero cuando entró Jesús, ya más de 30 años, todo eso quedó atrás. Entonces las personas se empezaron a maravillar. Oye, ¿cómo lo hiciste? Si tú no podías estar un fin de semana sin que estuvieras borracho, como se dice en México, o intoxicado, que es la palabra correcta, de alcohol. Me estoy dando a entender, yo creo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo de los muchos pecados que yo practicaba, de donde Dios me sacó. ¿Por qué? Porque Dios no solamente te echa fuera de ahí, no, te preserva. Para mis amigos, amigas o hermanos, hermanas que digan, oiga, ¿qué es preservar? Es hablar a un hotel y decir, el 24 de diciembre apárteme una habitación, ahí voy a pasar la Navidad. ¿Eso es preservar? No, eso es reservar. Preservar es que nos mantiene sin qué, sin que el pecado nos domine, sin que el pecado nos gobierne. Pregunto a mis amados hermanos, hermanas en la fe, ¿así es en tu vida? ¿Así es? Entonces, ¿lo que Dios dice se cumple? Es lo que necesitamos ir capturando en nuestra mente, por usar un término así, aceptar en nuestra mente. Porque, por ejemplo, hay personas en la iglesia cristiana, y esto lo voy a estar diciendo muchas veces, para el bien de esas personas, que tienen añales en una congregación cristiana, pero continúan con sus pecados. Sus pecados los siguen gobernando. Entonces es muy importante que usted atienda esta verdad, que si Dios envió a su Hijo para que usted no se pierda, para que no sea destruido totalmente en el tiempo temporal y después eterno, sino para que usted sea liberado y preservado en ese tiempo de el tipo de transgresión o transgresiones que usted practique y sea liberado de la condenación eterna. Usted necesita ¿qué? Creer en lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Envió a su Hijo para salvarlo. Por eso el verso 18 dice que el que cree, el que tiene firme convicción, el que lo acepta, el que lo recibe, eso es creer, firme convicción, aceptar, creer. El que cree que en el Hijo único de Dios. ¿Quién es el Hijo único de Dios? Se llama Jesucristo. Por eso su salvación no debe estar en una iglesia. Ese es el error de muchísima gente de hace años y sigue habiendo. Es que yo voy a la iglesia cristiana y ya soy salvo. Yo les digo, espérame, la iglesia cristiana no salva a nadie. La iglesia cristiana no salva a nadie. Al contrario, si tú pones tu fe en la iglesia, un día te vas a ir de la iglesia. Vas a decir, ya me hartaron los de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Ya me hartaron. No falta el que me ve con ojos de pistola, no falta el que me critica, el que habla mal de mí, y de pilón a veces el pastor me avienta una que otra pedrada, ya me voy. Amados, no, usted no ponga su fe en la iglesia. En este caso, para salvación, póngalo en el unigénito Hijo de Dios, se llama Jesucristo. Y toda su vida, ponga su fe en Cristo, en Dios Padre, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios, toda su vida. Toda su vida. Ya en cuanto Dios me diga, porque está en mi corazón, pero Dios da la autorización, voy a empezar a hablar de las emociones, porque ese es otro problema, una gran barrera en los cristianos. Pero no hablaré más. ¿Por qué hice este comentario? Porque aquí está involucrada las emociones y son un enemigo terrible para la fe. Pero después le voy a predicar y va a ser en esta serie. En fin, dice
el que cree en Jesús dice, no será condenado, nuevamente, del vocablo griego crino, no será condenado, no será declarado culpable o no será castigado. Eso quiere decir aquí, no será declarado culpable, no será castigado. Ahora, para hacer todavía más amplia esta explicación y que sea de bendición para todos nosotros, para nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan, ven por internet, para hacer todavía más amplia esta explicación, quiero decirles lo siguiente: quienes por la fe aceptamos el Evangelio de Dios, somos hechos hijos o hijas de Dios. Repito, quienes por la fe aceptamos el Evangelio de Dios, somos hechos hijos o hijas de Dios. Y esto es real, aquí sígame con atención por favor, y esto es real porque Dios cumple o lleva a cabo lo que prometió. Repito lo que dije, toda la frase: quienes por la fe aceptamos el Evangelio de Dios, somos hechos, producidos, fabricados, hijos, hijas de Dios. Y esto es real, porque Dios cumple o lleva a cabo lo que prometió. Anótelo y si gusta buscarlo, búsquelo, y si no, solo escúcheme. Santiago capítulo 1, verso 18, la parte A. Santiago capítulo 1, verso 18, la parte A. Voy a leer esta parte del texto en la versión Nueva Traducción Viviente. En esta versión dice así: Él, está hablando de Dios, por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra que nos dio. ¿Por medio de qué? La palabra, el Evangelio que nos dio. Y ya te estoy predicando parte del Evangelio. Jesús que murió por tus pecados y los míos. Jesús que fue resucitado de la tumba para tu justificación y la mía. Si lo quieres anotar, son textos muy conocidos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Y todo esto ya sabemos, previo arrepentimiento. San Marcos capítulo 1 verso 15b. San Marcos capítulo 1 verso 15b. Entonces, ¿qué estoy comunicándole de parte de Dios en esta parte de la conferencia, donde estoy con las escrituras en medio del Espíritu Santo explicándole esta verdad? Lo que estoy comunicándole es que tu nacimiento nuevo y el mío, o el empezar a caminar verdaderamente de la mano de Dios, y que Dios por su Hijo que vive en nosotros nos hace, y el Espíritu Santo poner por obra su palabra, es que tu salvación y la mía, en todo lo que tiene que ver en salvación, es obra de la libre y soberana gracia de Dios. ¿Qué obra de qué es? Tu salvación y la mía en todo lo que involucra la salvación, te lo repito, es obra de la libre y soberana gracia de Dios. Y lo que estoy diciendo y enseñando es por lo siguiente, porque esta es una evidencia de la bondad de Dios que no cambia en lo que dice. Esta es una evidencia de ¿qué? De la bondad de Dios que no cambia en lo que dice. Y como te enseñé, conforme a la Escritura, no solo nos hace nacer de nuevo, sostiene tu salvación y la mía hasta que digamos: buenos días, Señor Jesús, cuando estemos en el cielo. Ahorita te voy a dar un texto donde dice claramente que Él es el que sostiene tu salvación, no tú, no yo. Ay, Señor, si me invitan a tomar, voy a decir no. No, quizás una o dos veces, luego vas a caer. Ay, Señor, esto que venía yo haciendo ya no lo voy a hacer. Lo vas a volver a hacer. No, por favor, necesitamos creer en la obra de Dios, que así como nos salvó, Dios mismo sostiene o mantiene tu salvación y la mía. Y vayamos a uno de los varios textos que hay en la Escritura. Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. Isaías 46, versos 3 y 4. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así Isaías 46, 3, 4, Nueva Traducción Viviente: escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel, les he protegido desde que nacieron.
Aquí, literal, desde que hice a Israel o fundé a Israel como país. Espiritualmente, desde que naciste de nuevo, tú o yo. Repito, los he protegido desde que nacieron. Así es, está hablando Dios aquí, ¿eh? Dice, los he cuidado. ¿Desde antes de qué? De nacer. Acuérdese que usted y yo, de acuerdo a la carta de los Romanos capítulo 8, Él ya sabía que usted y yo, y quienes nos ven y escuchan por internet, Dios ya sabía que usted y yo íbamos a aceptar su evangelio, los que lo aceptamos. ¿Me estoy dando a entender? Ok, o sea, desde el vientre de nuestra mamá, Dios ya sabía, ella va a ser mi hijo. Ella va a ser mi hija, él va a ser mi hijo. Sigo explicando. Dice, los he cuidado desde antes de nacer. Aquí sígame con más atención, versículo 4. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan ¿qué? Canas por la edad. ¿Cuántos ya tienen canas? Yo no. Soy un jovenazo todavía, 18 años. No, si me ven así el pelo blanco es que me cayó nieve, está cayendo nieve ahorita aquí en Ocotlán. Pero ya los viejitos, las viejitas, ¿verdad? Bueno, entonces cuando yo llegue a viejito, ¿verdad? Dice ahí que hasta las canas. ¿Ha sido paciente con los de canas mi Señor Jesús y mi Padre? Diga usted que ya tiene canas. Ay, Señor, gracias por soportarme. Dice hasta que tengan canas por la edad. Y vea lo que dice el Señor enseguida. Dios diciéndote a ti y a mí, yo los hice, cristianos, cristianas, y cuidaré de ustedes. Y luego dice, yo los sostendré y los salvaré. Porque ¿cuántos de Mérida vemos aquí, sin insultar a los de Mérida, bien cabezones y cabezonas, que Dios dice, ya no ensucies tu ropa, ya la lavé con mi sangre? Y cómo nos encanta, ¿verdad? Volver a ensuciar nuestra ropa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Un día la esposa de un pastor dice que le regalaron un cerdito ¿cómo se llama? De mascota. Ya ve que hay uno que otro, ¿no? Que se le ocurre tener un cerdito o una cerdita de mascota. Lo estoy diciendo por lo que estoy predicando ahorita, ¿eh? Entonces dice que ella agarró su cerdita o cerdito, no sé qué era, lo bañó, le puso Chanel VO5, le puso un moñito y dice, olía a mi cerdita o cerdito bien rico. Dice, ¿pero qué creen que pasó? Llegó un vecino y me dijo, oiga vecina, ¿cómo estás? Y que le abro la puerta al vecino para entrar a la casa y la cerdita que sale corriendo a la calle. ¿A dónde creen que se fue a meter la cerdita? A un charco de lodo que estaba ahí frente a la casa, sin faltarle respeto a nadie. Pero ¿cuántos nos volvemos a enlodar? Todos podemos decir, Señor, gracias por tu paciencia. Todos podemos decir gracias por tu misericordia, Señor. Porque esta palabra, y los salvaré, que leí al final de Isaías 46:4, quiere decir, los voy a liberar y los voy a rescatar. Los voy a liberar y los voy a rescatar. Es decir, cada vez que tú y yo caemos y nos arrepentimos, Dios sigue perdonándonos. Dios sigue derramando de su gracia. Hermano, ¿dónde dice eso? En 1 de San Juan capítulo 1 verso 9. 1 de San Juan capítulo 1 verso 9. Claro, yo le animo a que pongamos toda nuestra parte para evitar el mayor veces de caídas. ¿Sí me doy a entender? Que evitemos el mayor veces de caídas. Y a la vez también aprovecho a decirle esto. Si usted está practicando pecados, no confunda lo que dije ahorita, ¿sí? Si usted está practicando pecados, no lo confunda. Porque hay gente que está practicando pecados, escucha esta parte de la enseñanza y dice, entonces soy cristiano. Pues con todo el dolor de mi corazón quiero decirte, no, el cristiano cae algunas veces. Él está trabajando a diario, para que cada día sea más santo. De todas maneras, cae. Entonces, Dios en estos textos, ¿cuáles? Los que acabo de leer, Isaías 46:3-4. A ti y a mí, a toda su iglesia, a todos sus hijos, hijas, nos está prometiendo que sostenernos o mantenernos firmes, tanto en lo espiritual, que es lo más importante, como en lo natural, únicamente por su gracia. Repito, Dios en estos textos, los que leí anteriormente, nos está prometiendo
sostenernos o mantenernos firmes, tanto en lo espiritual, que es lo más importante, como en lo natural, solamente por su gracia. Entonces, Dios pues estará contigo, estará conmigo por siempre, hasta que estemos ¿dónde? En casa. En casa. Por leerle aquí un testimonio, Génesis 46, versos 1 al 7. Génesis 46, versículos 1 al 7. Aquí le hizo una promesa a uno de sus hijos. Y después veremos cómo Dios le cumplió lo que le dijo. Génesis capítulo 46, versículos 1 al 7. Voy a leer en la versión Reina Valera y dice así el 46:1. Salió Israel con todo lo que tenía. Aquí Israel es Jacob. Y vino a Beerseba, una ciudad que estaba en Israel. Y ofreció ¿qué? Sacrificios, ofrendas al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, o sea a Jacob, en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Verso 3, y dijo, por favor leamos en voz alta todos si es posible. Le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Sigamos leyendo. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también ¿qué? Te haré volver. Y la mano de José ¿qué? Cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron ¿a dónde? A Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. Verso 7, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo ¿a dónde? A Egipto. Vayamos rápidamente a Génesis capítulo 49, versículo 33. Génesis capítulo 49, versículo 33. ¿Ya lo encontró? Sigamos leyendo en voz alta. Dice el 33: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, ¿qué dice su Biblia? Encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Génesis capítulo 50, versículo 1 dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Siguiente versículo 2: y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos se embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y los lloraron los egipcios 70 días. Verso 4: y pasados los días de su luto, habló José a los de casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón. Sigo leyendo, diciendo: mi padre me hizo jurar, porque aquí quiero que veamos la promesa de Dios a Jacob, diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Verso 6: y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. 7: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Verso 8: y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y un escuadrón muy grande. Verso 10: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Verso 11: viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era o terreno de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. Versículo 12: hicieron pues sus hijos con él según le había mandado. Finalmente leemos verso 13: pues lo llevaron sus hijos ¿a dónde? A la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Manre. Pregunto: ¿Dios cumplió? Eso debe estar en su corazón, eso debe estar en mi corazón. Tú y yo no debemos dudar en ningún momento, por favor, amada iglesia. Hijos, hijas de Dios, no tenemos que dudar en ningún momento. Lo que Dios dice, lo va a cumplir.
¿Le puedes decir a tu vecino, por favor? Decirle, lo que Dios dice, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. ¿Qué te ha dicho a ti, varón valiente y esforzado? ¿O estás como Gedeón? ¿A quién le hablan? ¿Qué te ha dicho a ti, mujer valiente y esforzada? ¿Qué te ha dicho Dios? Dios lo hará. Lo único que necesitamos es creerle. Te recuerdo, ¿cuál es el fin o propósito de esta serie? Que tú y yo y todos los que le creamos a Dios seamos ¿qué? Prosperados. Seamos prósperos. Muchas veces la iglesia, por olvidarse de las promesas de Dios, por no acordarse de las promesas de Dios, está en una situación difícil y dice, ay, no sé qué hacer. Está en una situación, un asunto difícil y dice, a veces dice así, ¿no? Como que Dios ya me abandonó, como que Él no me oye. No, lo que está pasando es que te has olvidado de lo que te dijo. Cuando las promesas están presentes en ti o en mí, ¿a dónde corremos? Por ejemplo, si el pecado te quiere hacer caer, ¿a dónde corres tú? Yo te digo a dónde corro, a la cruz. Señor, yo estoy crucificado contigo, este pecado no me va a dominar. Tú estás resucitado en mí, este pecado no me va a dominar. Señor, dame gracia, le digo al Padre, y mire, me fortalece y me saca. ¿Me di a entender? Pero así cualquier situación, ay Señor, apenas tengo 5 pesos y mañana pago la renta, son como 5,000, ¿cómo le voy a hacer? ¿Se acuerda qué dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 19? ¿Se acuerda? Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tus necesidades, mis necesidades. Yo quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti, nunca se va a olvidar. Dios nunca se va a olvidar de tus necesidades, aún así sean las más pequeñitas, como es la comida, el vestido, el pago de renta, qué sé yo. Nunca te va a dejar, nunca, nunca. ¿Sí se acuerda todavía que nuestro hermano Manuel lo operaron apenas el miércoles? Creo que fue la cirugía, no me acuerdo. ¿Sí se acuerda, va? ¿Se acuerda que oramos para que el Señor, si así le placía a él, hiciera un milagro? Y si era su plan que le hicieran una cirugía, en su misericordia Él le proveyera lo que él necesitaba. ¿Se acuerda? Bueno, pues a él hicieron una cirugía y Dios proveyó todo. ¿Me doy a entender? Yo no sé cómo estaba Manuel, no puedo decir nada de él, no sé si estaba así con incertidumbre, Señor, ¿y cómo le voy a hacer? No tengo dinero, no sé cómo estaba él. De todas maneras yo le aconsejaba, hermano, confía en Dios. Yo le decía a su esposa, oye Ángeles, confía en Dios. Este es un desafío grande para ti, Ángeles, y para tu marido. ¿De qué? De confiar en Dios. Hermanos, yo he pasado, no tiene usted idea por cuántos exámenes, de cirugías, ¿y qué he hecho? Señor, yo confío en lo que dice tu palabra y yo espero en lo que dice tu palabra. ¿Y qué cree que ha hecho Dios? Suple, sustenta, me salva, no sé, le puedo decir un montón de cosas, pero solamente lo hago como un comentario, porque lo que más nos bendice y edifica a usted y a mí, ¿qué es? La escritura, la palabra. Lo cantábamos hace ratito, ¿se acuerda? Bueno, continúo con la enseñanza. Para cada situación, circunstancia o asunto que se nos presente, Dios tiene promesas. Eso es para que lo guardes en tu corazón, adolescente, joven. Por favor, anótalo en tu corazón. Para cada situación o circunstancia o asunto que se nos presente, Dios tiene promesas. Nos sucede a todos lo que voy a decir ahorita, a todos, desde los niños, las niñas, los ancianos, ancianas, a todos. Tengas dinero, no tengas dinero, etcétera, etcétera. Esto que voy a decir ahorita, todos decimos una o más veces en la semana, en el mes, en el año, Señor, en este asunto no sé qué hacer. No sé qué hacer en este asunto. Y más se da en el adolescente joven, le voy a decir enseguida. El adolescente joven se siente, ese es el problema. Por eso voy a empezar a hablar de las emociones. Se siente como que no vale nada. Se siente como que
eh, a él no se le presta la atención debida. Se siente como que pues no hay esperanza para él, como que ya se perdió todo. Se siente como que no va a salir de donde está. Y puedo decir un montón de cosas más. Pero ese se siente que es emocional. Si nosotros ponemos esto que te voy a enseñar en tu corazón, adolescente joven, y a toda edad, lo que te voy a enseñar ahorita, esto se va a ir de ti. Y vas a ser libre, vas a ser próspero, vas a tener paz, vas a tener gozo. Salmo 32, versículo 8, por favor. Salmo 32, versículo 8, por favor. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Este es un salmo que escribió David. Salmo capítulo 32, verso 8. Este texto en la versión Dios habla hoy. Dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. ¿Y qué dice Dios enseguida? Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Honestamente, ¿cuántos ya habíamos oído este texto? ¿Pueden levantar su mano? Entonces, cuando estás en una situación que dices, hijos, ahora sí no sé qué hacer, ¿qué decido? ¿Qué nos ha fallado ahí? Seamos honestos. O no nos acordamos de la promesa, o no la hemos creído. Cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas. Yo quiero decirte una vez más, y lo estaré diciendo muchas veces por la serie que estoy predicando aquí, que Dios tiene su mirada puesta en ti. Dios tiene su mirada puesta en mí. Las 24 horas del día, Él no aparta sus ojos de ti. Las 24 horas del día, Dios no aparta su mirada de mí. Job dijo esto. Dijo, ni para tragar saliva apartas de mí tus ojos, Señor. Léalo, ahí está en Job. No recuerdo el capítulo, si no se lo da. Y si no, métase al Google y ahí póngale. Pero Job dijo, ni siquiera para tragar o pasar saliva apartas de mí tu mirada. Pues fíjate que no. Donde quiera que estés, despierto, dormido, viajes al país de Cuixeo, o al país de Jamay, o del Capulín, o de Briseñas, de los Cerritos, de no sé, etcétera, etcétera. Ahí está, no te suelta. ¿Se acuerda de Elías cuando se deprimió y salió corriendo al desierto donde pensaba él que nadie lo iba a ver? Pregunto, ¿Dios lo perdió de vista a Eliseo? Según Eliseo se fue abajo de un arbolito y dijo, aquí nadie me ve. Y Dios le mandó un chef de MasterChef que le hizo unas tortas bien ricas y un agua bien rica para que se fortaleciera el Eliseo. Dios nunca aparta tu mirada de ti. Entonces, ¿para qué te preocupas? Voltea a ver al que tienes a un lado y dile, no os preocupéis. Entonces, amados, estoy haciendo mucho énfasis aquí, porque créanme, aquí es donde el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón ministrarle más con la palabra a usted, y a mí me bendice también. Por eso dice enseguida el Señor, no aparto de ti mi mirada, pero también te dice a ti y a mí, yo te daré instrucciones, te daré consejos. Vea cuántas cosas, instrucciones, consejos. Y luego dice, te enseñaré el camino. Aquí, ¿qué quiere decir camino? Pues la decisión o la acción o lo que tienes que hacer. Te enseñaré el camino que debes seguir. Y te pongo un ejemplo bíblico muy conocido, pero es necesario ponerlo para que esté todavía más edificante esta parte de la conferencia. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 7 al 20. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 7 al versículo 20. Voy a leer la versión Reina Valera. Si gusta acompañarme, lo leemos juntos en voz alta. Dice, primera de Samuel 30, verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques, ¿qué? El efod, era una vestidura, el efod, como un vestido muy grande, para darme a entender. Yo te ruego que me acerques el efod, dice, y Abiatar acercó, ¿qué? El efod, una vestidura a David. Así se la ponían. Y luego dice el verso 8, y David, ¿qué dice? Consultó a Jehová. ¿Qué quiere decir consultar? Le preguntó.
diciendo, vea, dos cosas. Perseguiré a estos merodeadores, y luego le hace una pregunta. ¿Los podré alcanzar? O sea, una segunda pregunta. Y él le dijo, ¿qué le dijo Dios? Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto que librarás a los cautivos. ¿Qué dice el verso 9? Partió pues David él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás, ¿qué? 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Verso 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Vea la gracia de Dios, la providencia de Dios, el cual trajeron a David y le dieron, ¿qué? Pan, y comió, y le dieron a beber agua. Verso 12, le dieron también un pedazo de ¿qué? De masa de higos secos y 2 racimos de pasas. En este tiempo se ocupaba como medicamento, no solo como comida. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque este egipcio estaba muriendo. O sea, volvió, como decimos, volvió a la vida. Dice, porque no había comido pan ni bebido agua. ¿En cuánto tiempo? En 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclac, de donde venía David buscando a esta gente. Sigo leyendo el verso 15, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Por eso estoy diciendo, vea la providencia de Dios, cómo cumple sus promesas. Verso 16, lo llevó pues, y aquí que estaban, ¿qué? Desparramados los delincuentes sobre toda aquella tierra. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Qué dice el verso 17? Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos, ¿cuántos? Ninguno, sino 400 jóvenes, que montaron sobre los camellos y huyeron. Verso 18, y libró David todo lo que los amalecitas habían que tomado. Asimismo libertó David a quienes, a sus 2 mujeres. Verso 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Que dice al final del verso 19, todo lo recuperó David. Versículo 20, hasta ahí vamos a leer. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Pregunto, ¿la respuesta que Dios le dio a David se cumplió? Y ahí la importancia, joven, y ahí la importancia, adolescente, ahí la importancia, amados hermanos, hermanas de toda edad, que estamos aquí y que nos escuchan por internet o ven, que estar conscientes de que Dios tiene su mirada en ti, de que Dios tiene abiertos sus oídos a ti, y que si tú le preguntas, Él te va a responder. Si yo le pregunto, Él me va a instruir. Si tú y yo le preguntamos, Él nos va a guiar. Prácticamente como si mamá o papá o un tutor, un adulto, etcétera, etcétera, nos tomara de la mano. Así, para darme a entender mejor. Cuando le preguntamos a Dios, haz de cuenta como si una persona te tomara de la mano y te dijera, yo te llevo y te voy a llevar hasta donde necesitas llegar, o voy a darte lo que tú necesitas hacer. Ahora, ¿qué notó en David? Porque David escribió tanto el Salmo como David está dando el testimonio. ¿Qué notamos en David? Número 1, humildad. Eso es lo que necesitamos, la iglesia. ¿Qué es la humildad? Reconocer que nosotros no sabemos, y que lo poco que sabemos no lo sabemos bien. ¿Cuántos de nosotros sacamos conclusiones que después decimos, ay, andaba yo mal? Decimos, Señor, perdóname. Abrí la bocota sin darme cuenta que dije, hijos, perdóname, Señor. Y a veces, si le faltamos el respeto a alguien, vamos con él y decimos, ¿sabes qué, hermana? Perdóname, hermano, perdóname, esposa, perdóname, esposo, perdóname, hija, perdóname.
Todo esto que estoy diciendo es para enseñarnos a todos, me incluyo yo, de que David fue humilde. El humilde reconoce, si algo sé, pero no lo sé bien, no lo sé totalmente bien. Entonces, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Número 2, ¿qué vio en David? Que David hizo lo que Dios le dijo. ¿Lo puede decir fuerte en voz alta conmigo? David hizo lo que Dios le dijo. Porque ese es el problema. Pastor, ¿qué hago aquí? O hermana, ¿qué hago aquí? O hermano, ¿qué hago aquí? Se les dice lo que dice la Biblia y hacen otra cosa. Sin faltarle el respeto a nadie. Solamente es para edificarlo, amada iglesia. ¿Me di a entender lo que dije al final? Entonces, tenemos que poner nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra voluntad, nuestro razonamiento en qué? En lo que le estoy enseñando ahorita, conforme a la Escritura. ¿Por qué? Esto, por favor, que nos quede bien grabado en nuestra mente, porque lo que Dios dice se va a cumplir. Por eso es que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien nos aconseja, o aun cuando vamos a la Biblia, que sea exactamente lo que dice la Biblia, para que lo hagamos. Porque si no es exactamente lo que dice la Biblia, aunque usted diga, es que lo leí en la Biblia, hermano, entonces ya viene con un hermano, una hermana maduro en la fe y le dice, sí, pero este texto por el contexto enseña otra cosa. ¿Sí me doy a entender, mis teólogos, mis teólogas? Es que mire, hay escritura que parece que dijera algo, pero que no es así. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que dice la Biblia que lo que diga se cumple, lo que salga de tu boca, si tú lo crees, se hará. Y mucha gente se queda con esa enseñanza. Entonces ya se cree Dios o se cree diosa. No, es que lo que salga de mi boca se cumple. Espérame, ahí en Marcos 11 lo que Jesús está enseñando es fe. No está enseñando que lo que tú digas o yo diga se cumple. No, en Marcos 11 Jesús está enseñando fe, punto. Y si no, lea el contexto. Y eso surge de cuando pasaron por una higuera y Jesús fue por unos higos y no había y la maldijo, le dijo, muérete, sécate, le dijo a la higuera. Y cuando pasan al otro día, Pedrito, que era el representante del sindicato de los apóstoles, dijo, Señor, ¿le dijiste a la higuera que se secara y se secó? Y Jesús les empieza a dar una enseñanza, pero de fe, no de que Pedro, Pablo, Lucas dijeran lo que dijeran, ya se cumplía. No. Ahí tenemos que aprender, mis queridos teólogos, teólogas, a interpretar la Biblia. Por eso cuando usted tenga duda, acérquese a un hombre o una mujer maduro. ¿Qué es un hombre o una mujer madura? Que ha escudriñado la Biblia, que lo vive. Porque hay muchos maestros de la Biblia falsos que estudian pero no lo viven. No, esos no sirven. No, están reprobados. No. Un maestro maduro es el que vive el Evangelio. O maestra madura es la que vive el Evangelio. Entonces, aquí pues le acabo de mostrar que cuando Dios dice algo, cuando sale algo de la boca de Dios, Dios lo cumple. Ahora, por los tiempos peligrosos que estamos viviendo ahora, y que no falta un hermano, otra hermana que viva en zozobra, en temor, etcétera, etcétera, voy a enseñar esto. En el Salmo 37, versículos 12 al 15, por favor. Salmo 37, versículos 12 al 15. Porque en esta parte de la conferencia que le estoy enseñando, que para cada situación o circunstancia o asunto que se nos presente, Dios tiene promesas. Voy a leer estos textos en la versión traducción lenguaje actual. Salmo 37, versículos 12 al versículo 15, traducción lenguaje actual. Así dice el verso 12: los malvados en su enojo miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal. ¿Qué dice el verso 13? Pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Verso 14: los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y flechas para matar a la gente pobre, a los que viven honradamente. Verso 15: pero sus arcos y sus flechas quedarán hechas pedazos, y será su propia espada la que les parta el corazón.
Si tú y yo somos hijos e hijas de Dios obedientes, porque esa es la condición. Si tú y yo somos hijos e hijas de Dios obedientes, ningún malo, ningún hombre malo, ninguna mujer mala nos va a hacer daño. Nadie. Ay, pastor, yo veo que cuando salgo en la mañana a trabajar veo unas motos ahí, se ven mal encarados. ¿No será que me van a hacer algo? Si tú y yo estamos caminando con Dios, no hablo de perfección, no hay perfección en esta vida. Pero si tú y yo estamos siendo sinceros en nuestro andar con Dios, Él nos cuida, Él nos defiende, Él nos protege. Y lo que los malos te quieran hacer a ti o a mí, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Va a ir contra ellos. Es lo que enseña este salmo. Te lo demuestra en la Biblia con el mismo rey David. Ve conmigo ahí, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 11 al 17. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 11 al 17. Dice así el versículo 11: y arrojó ¿qué? Saúl, ¿qué arrojó? La lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David ¿qué? Lo evadió 2 veces. Verso 12: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Versículo siguiente: por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía ¿cómo? Prudentemente. Ahí está. David se conducía correctamente, honestamente, con mucho sigilo, etcétera, etcétera. Repito el 14: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Así tenemos que hacer tú y yo. Y 15 enseguida: y Jehová estaba con él. Verso 15: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, o sea, una persona íntegra, honesta, sincera, etcétera, etcétera, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá ¿qué? Amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Verso 17: entonces dijo Saúl a David: y aquí que yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que me seas ¿qué? Hombre valiente. ¿Qué dice enseguida? Y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, ¿qué decía Saúl? No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Qué era lo que quería Saúl hacia David? Matarlo, asesinarlo. Eso era lo que quería. Este texto, estos testimonios más bien de estos textos, lo estoy utilizando por la promesa del Salmo 37, 12 al 15. Veamos otro episodio cuando Saúl quería asesinar a David, ahí en Primera de Samuel 19, 8 al 10. Primera de Samuel 19, 8 al 10. Dice que después hubo de nuevo guerra. Y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Verso 9: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía ¿qué? Una lanza a mano, mientras David estaba ¿qué? Tocando el arpa. ¿Qué dice el verso 10? Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David ¿qué? Huyó y escapó aquella noche. ¿Por qué venía un espíritu malo? Dice ahí a este Saúl. Pues porque Saúl era injusto, porque Saúl no buscaba el bien. Hay muchas personas que dicen: ay, estoy llena de nervios. Así dicen, ¿no? Ay, estoy que no sé qué. Ay, cómo aborrezco, cómo odio, dice gente. Pero es por eso, porque no están conectados con Dios, no están sometidos a Dios. Cada vez que un cristiano o una cristiana piensa mal en alguien o hace algo malo, le vienen estas características, pero es parte de el trato de Dios con la persona. Aquí Saúl no era ningún creyente. Bueno, puedo leerle muchos textos más. Fueron 3 años y medio que Saúl persiguió incansablemente a David para asesinarlo, pero quiero ir al final de la vida de Saúl para que usted y yo comprobemos cómo lo que dice el Salmo 37, 12 al 15 se cumple. Primera de Samuel 31, por favor. Primera de Samuel 31, versículos 1 al 4. Repito la cita: primer libro de Samuel, capítulo 31, versos 1 al 4. Sigo leyendo la Reina Valera. Si gusta, sigamos leyendo en voz alta. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, ¿qué dice? Mataron a Jonatán,
Abinadab y a Melquisúa, hijos de quién, de Saúl, que dice el verso 3, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron ¿quiénes? Los flecheros, y tuvo que gran temor de ellos. Versículo 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Sigo leyendo, mas su escudero ¿qué? No quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl ¿qué? Su propia espada y se echó ¿qué? Sobre ella. ¿Y qué dice el Salmo 37:15? Salmo 37:15 dice, pero sus arcos y sus flechas quedarán hechas pedazos y será su propia espada la que les ¿qué? Parte el corazón. Si alguien te quiere hacer daño a ti, pídele misericordia a Dios por esa persona. Es lo que yo hago. Cuando yo sé de gente que me quiere hacer daño, yo voy con él, Señor, ten misericordia, por favor, no les hagas nada. Por favor, detén tu mano contra ese hombre, esa mujer. Hay gente a veces de aquí de la congregación, yo me entero, pastor, esto. No se preocupen, yo oro. Señor, misericordia para esta señora, misericordia para este señor, misericordia para este adolescente, misericordia para este joven. Por favor, no les hagas daño. Por favor. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. No temblar, no temer. Los malos no te van a hacer daño a ti ni a mí. No, porque Dios no lo permite. ¿Lo estás captando? El asunto es esto, que creamos que lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Creamos que lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. Entonces, iglesia, vivamos en paz. Hace como, ¿qué será? 2 semanas quemaron muchos triquis aquí en Ocotlán, ¿verdad, tocayito? Mi amado tocayo, mi amada hermanita Karina. Quemaron muchos triquis aquí en Ocotlán. ¿Y por qué Dios salvó la vida de nuestros hermanos? ¿O por qué salvaron su vida, para ser más claro? ¿Por qué no les quitaron la vida? Ahí está lo que le acabo de leer. Ahí está. Yo le aseguro que muchos de nosotros ni cuenta nos hemos dado cómo Dios ha evitado que no fallezcamos. En un accidente, no sé, un montón de cosas. Viene a mi mente, por ejemplo, cuando las Torres Gemelas de New York, de Manhattan, que se metieron aviones de terroristas y se cayeron. Viene a mi mente ahorita por lo que estoy enseñando. Muchos cristianos y cristianas de New York o Manhattan, ahí tenían sus oficinas. Yo conozco un pastor que ahí tiene su oficina en Manhattan, un pastor no es casa de oración, pero tiene amistad con nosotros. Este pastor es un empresario millonarísimo, porque tener una oficina ahí, usted tiene que tener millones de dólares, no cualquiera puede estar ahí. Bueno, este hermano dice que ese día, cuando esos aviones llegaron ahí y derribaron las Torres Gemelas, dice que no supo por qué, no recuerdo si no encontraba las llaves del auto, no recuerdo si su esposa o su hija lo entretuvieron un poquito de más y por eso no llegó a las Torres Gemelas, si no él se hubiera muerto ahí. Entonces, amados, amadas, yo quiero decirte, lo que sale de la boca de Dios tiene fiel cumplimiento. ¿Dónde tenemos que tener la fe? En lo que dice Dios, en lo que dice la Escritura. Y entonces tú y yo vamos a cosechar multitud de bendiciones. Imagínense qué lujo, qué privilegio tener ahí de guardaespaldas, ni más ni menos que al Todopoderoso. Hijos, no, ya lo quisieran empresarios millonarios que todos los días tienen que pagar escoltas que los anden vigilando. Pero en fin, continúo. Si usted y yo está experimentando alguna situación muy difícil, del tipo que sea, y que eso no le permite estar en paz, Dios dijo en la palabra que Él le daría solución a cualquier asunto. Repito, si usted y yo estamos experimentando una situación muy difícil y que no nos deja estar en paz, Dios prometió en las Escrituras que Él les daría solución. Si gusta buscarlo, si no, su servidor le da lectura. Mateo capítulo 11, verso 28. San Mateo capítulo 11, verso 28. Leo la Nueva Traducción Viviente. Y luego dijo Jesús, así dice esta versión: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Y qué dice Jesús en su promesa? Y yo les daré descanso. Amados, amadas, atiendan esta verdad.
Si usted o su servidor estamos agobiados, con ansiedad, quebrantadas nuestras emociones, si usted y yo estamos en esta condición, sea por las cargas laborales, ay, mi trabajo, mi profesión ya me tiene, ¿no? O por diversas cosas que es normal que nos aflijan en la vida. Aquí lo que está diciendo Dios es: vengan a mi hijo, o vengan a mí a través de mi hijo, depositen en mí el peso de sus cargas y ustedes van a experimentar reposo. Es lo que dice aquí el Señor. Repito, si usted está agobiado, por abreviar más, por las cargas laborales, por diversas cosas que le afligen de la vida, esta escritura dice: vengan al Señor para depositar en Él el peso de sus cargas o las mías, y usted o yo vamos a experimentar reposo. Casi terminando, en cualquier situación de la vida, sean espirituales, materiales, emocionales, de salud, etcétera, etcétera, en cualquier situación de la vida, Dios tiene promesas que va a cumplir. Te leo dos textos, Salmo 89, 34, Salmo 89, 34, Nueva Traducción Viviente, dice: Dios, por nada romperé mi pacto, no retiraré una palabra que he dicho. Que eso se quede en nuestro corazón. Que dice: no retiraré ni una palabra que he dicho. Wow, eso sí está poderoso. No va a retirar Dios ni una palabra que te ha dicho tío. Nada. Que entre en nuestro corazón, amados. Que entre en nuestro corazón. Y así, desde hoy va a salir chiflando de la congregación. Bien contenta, bien contenta. Y así va a estar ya. Y le leo otro texto contundente, San Marcos capítulo 13 verso 31. San Marcos capítulo 13 verso 31, leo la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, dice, aquí es Jesús, pero es Dios también, dice: el cielo y la tierra dejarán de existir. Aquí recíbalo en su espíritu lo que dice esta versión: pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Repito, el cielo y la tierra dejarán de existir, porque sí, habrán cielos nuevos, tierras nuevas. Pero ¿qué dice Jesús? Pero mis palabras no dejarán de cumplirse. ¿Ya tiene paz en su corazón? Amados, muchas promesas se cumplirán estando en vida en este tiempo usted y yo. Es más, todas las promesas de Dios se van a cumplir en su vida y en mi vida mientras estemos en la tierra. Y muchas otras promesas se van a cumplir después de nuestra muerte física o arrebatamiento. Muchas otras promesas se van a cumplir después de nuestra muerte física o arrebatamiento. Leo rápidamente un texto. Primera de San Juan 3:2, la versión Dios habla hoy. Primera de San Juan capítulo 3 verso 2, versión Dios habla hoy. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Está hablando aquí el apóstol Juan. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, escúcheme aquí, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. ¿Qué está diciendo Juan, el apóstol de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que tú y yo vamos a hacer después de la muerte física o arrebatamiento? ¿Qué es lo que está diciendo? Que tú y yo, o cada hijo, cada hija de Dios, será transformado y hecho conforme al cuerpo glorioso de Cristo. ¿Cuántos dan un grito así de aleluya? Te lo vuelvo a decir. ¿Qué está diciendo Juan cuando dice: sabemos que cuando Jesús aparezca seremos como Él? Está diciendo que tú y yo, amado hermano, hermana en la fe, y quienes nos escuchan por internet, nuestros amados hermanos, hermanas, que cada cristiano, cada cristiana será transformado y hecho conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Y si quieres un texto más, solo anótalo, yo no lo voy a leer. Filipenses capítulo 3, versos 20 a 21. Filipenses capítulo 3, versos 20, 21. Con esto ni hambre te va a dar ya. Va a decir tu Señor: ¿vas a comer? No, hombre, vengo tan lleno hoy que ni hambre tengo.
Ah, qué bueno, va a decir la señora, sí, iba yo a cocinar, pues ya no cociné. ¿Qué nos dijo el Señor? En Isaías 46, 9, 10, ¿verdad? Por leerle solo algunas frases de los 2 versículos. Dijo, les dije lo que acontecería en lo futuro, porque yo soy Dios, yo y nadie más. Y dijo en el versículo 10, que pueda predecir o decir antes lo que va a suceder. Concluyo, todo cuanto yo digo se cumple. Todo cuanto yo digo se cumple. ¿Nos podemos poner de pie? Y poniéndonos de pie solo digamos, Señor, gracias. Solo eso digamos, gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Dígale al Señor, qué palabra, Señor. Qué palabra, Señor. Gracias por traer esta sanidad, esta tranquilidad, esta paz. Gracias, Señor, por traer, wow, lo que hoy trajiste a mi corazón, a mi vida, a mi alma. Si usted fue mega bendecido, mega bendecida, dígale, Padre, gracias. Ahora dígale, solamente, Señor, te pido que me des espíritu de revelación en el conocimiento de ti, de tu palabra. Es una oración de Pablo en la carta a los Efesios. Solo dígales, Señor, ahora dame revelación en el conocimiento de ti y de tu palabra. Y con lo que hoy me predicaste es más que suficiente para que la tristeza huya de mi corazón, para que la desesperanza huya de mi corazón, y para que el gozo, la felicidad, la paz, la salud inunde todo mi ser. Gracias, Señor, gracias por tu bondad. Te amamos, creemos en ti, Señor, creemos en ti.
Señor. Y lo creemos, Señor. Lo creemos, Padre. Amén. Amén. Pues podemos ir, hermanos, una vez más con sus grandes promesas. Amén. Dios le bendiga, cuídese mucho. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo servicio. Aquí estamos si necesita algo. Que tenga buena tarde. Hasta luego.